nosotros vamos a estar hablando la palabra, estamos ministrando anclado en el tema que trae la conferencia, que es una vida ministerial en aumento. Amén. Gloria al Señor. En esta hora, gloria a Dios, yo soy el responsable de hablarle. Yo quiero hablar acerca del tema basado en esto, gloria al Señor, de que no se trata de la posición. Ay, Dios mío. No se trata de la posición, sino de mi asignación. Y en esto quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta, gloria al Señor: ¿por qué mi ministerio no crece? Así que yo le voy a invitar, usted busque su Biblia. Anoche, ¿verdad? Me gocé, y de verdad para mí un gozo poder haber compartido este tiempo. Y ya en la noche, de anoche, Marcos capítulo 11, vaya buscándolo allí. En la noche se trabajó, ¿verdad?, un tema interesante, tema que compartía nuestro hermano, gloria al Señor, el cual voy a esforzarme a ver, gloria al Señor, porque no es fácil, ¿verdad?, ir después de un hermano como el hermano Joaquín, al cual amo en el nombre de Jesús. Le agradezco al pastor, en Marcos capítulo 11, verso 12 en adelante. El pastor Santo Zacarías, mi pastor, gloria al Señor, bendigo esta casa. Esta es mi casa. Aleluya. Estamos trabajando en los Hidalgos, amén, y una congregación preciosa, gloria al Señor. Pero en este momento, en este lugar, yo estoy bajo la cobertura del pastor Santo Zacarías, así que gloria al Señor. Estoy bajo la obediencia del pastor. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero tratar aquí y leer esta parte. Vamos a leer desde el verso 12, gloria al Señor, de Marcos. Aleluya. Santo es el Señor. Padre, gracias. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Aleluya. Dígale al que está a su lado: hojas. Aleluya. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Dígale: nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera demonios a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los campistas y la silla de los que vendían palomas. Verso 20, váyase al verso 20. Gloria al Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, queremos aprender de ti. Queremos, Dios del cielo, que tú nos ministres. Queremos que tú nos hables. En el nombre de tu llamado Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Quiero comenzar preguntando una pregunta que nos hacemos: ¿por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué no crezco en mi ministerio? ¿Por qué la iglesia no crece? Gloria al Señor. Y esto es bien interesante cuando nosotros estamos hablando de una vida ministerial en crecimiento. Gloria al Señor. Cuando mi vida, gloria al Señor, está en crecimiento,
cuando mi vida está para ir en ascenso, pero cuando mi vida ministerial está estancada. ¿Por qué? ¿Por qué está estancada mi vida ministerial? ¿Por qué está estancado mi ministerio? ¿Por qué está estancada la iglesia? Gloria al Señor. Y hay algo interesante en lo que acabamos de leer. Jesús va a una higuera porque tenía hambre. Y Jesús dice allí, la palabra es clara cuando dice que no encontró higos, justamente porque no era tiempo. ¿Por qué dice? Porque no era tiempo de higos. Pero la higuera tenía una particularidad, y era que en todo tiempo se encontraban higos. Siempre se podía encontrar higo. Claro, en el tiempo del higo entonces era muy abundante. Pero me llama mucho la atención que la palabra dice que la higuera tenía muchas hojas. Aleluya. Tenía muchas hojas. Entonces, gloria al Señor, hay algo interesante. ¿Por qué maldice Jesús la higuera? Esto llenó de asombro a los discípulos, ¿verdad? Y cuando más asombro todavía, que al día siguiente ellos encuentran la higuera que estaba bien verde, dice seca desde sus raíces. Ahora, muchas veces nuestro ministerio están que tienen muchas hojas. Nos vamos a meter en problemas pronto, pero por ahí vamos. Muchas veces el ministerio, usted lo ve que de repente se lo ve verde, se lo ve pomposo, pero solamente hojas. Cuando el Señor viene, no encuentra fruto en ellos. Y cuando el Señor viene y no encuentra fruto en ellos, entonces hay problemas. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha plantado a nosotros con la intención y con el único deseo de que nosotros estemos dando fruto, para que cuando hay alguien que tiene hambre pueda venir y ser saciado. Usted y yo estamos para que otros se sacien de nosotros. Usted y yo hemos sido puestos como líderes para que alguien se alimente de lo que tenemos. Pero si no tenemos, ¿qué le vamos a dar? Hojas. Hay ministerios que lo que tienen es muchas hojas. Hay iglesias que lo que tienen es muchas hojas. Predicadores que lo que tienen es muchas hojas. Pastores que lo que tienen es muchas hojas. Pastores que usted lo ve muy bien, pero solamente hojas. En los miembros se le están muriendo porque no hay alimento. Y el ministerio, ¿por qué está estancado? ¿Por qué la iglesia está estancada? Gloria al Señor. ¿Por qué está frenado el crecimiento? Algunas, ¿verdad? Una lista de por qué puede estar frenado, y es, número uno, para empezar, porque el ministerio, la iglesia, está enferma. Porque la iglesia, o porque su ministerio, o porque usted, aleluya, que está encabezando el ministerio, está enfermo. Y algunas enfermedades que tengo aquí, una listica de algunas enfermedades por las que pasan las iglesias, por las que pasan los ministerios. Gloria al Señor. Y una es keilonitis. Keilonitis. Esto es cuando se vuelve un grupo cerrado y solamente le importa la calidad y no la cantidad. Keilonitis. Solamente la calidad, y no estoy diciendo que la calidad es mala. El problema es que usted no se puede encerrar. La palabra dice que nosotros tenemos que dejar crecer a la cizaña junto con el trigo, porque si nosotros queremos sacar el trigo, la cizaña, podemos sacar el trigo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos también por aquellos que están creciendo, que sabemos que no están muy bien. No podemos cerrarnos, no podemos cerrar la iglesia, aquellos que no conocen al Señor, y decir, no, el que no está santo no puede pasar de la puerta. Entonces entramos en una enfermedad llamada keilonitis, donde estamos
Y como el liderazgo está acomodado, se siente muy bien mientras está aquí salvo, gloria a Dios, esperando en Cristo. Dice 2 Corintios 15, 19 que si alguno espera en Cristo solamente es digno de miseria. Porque hay un grupo de gente que está esperando que yo vaya por ellos, que yo vaya a anunciarle la palabra, y yo estoy muy bien, gracias. Y yo estoy muy bien, gracias. Ociositis. La iglesia está pasando por eso. Porque estamos muy acomodados. Voy al culto, me gozo, le doy a él culto hora y media, 2 horas, aparte de que voy a llegar tarde también y quiero que se termine rápido porque tengo otra cosa que hacer. Pero no es espiritual lo que tengo que hacer. Y necesito que se termine el culto porque hay una película que tengo que ver. Gloria a Dios, la semana no me dio para hacer otra cosa, pero tengo que, después, desde que termine el culto, salgo a hablar y ni siquiera saludo. Y me lleno en Dios, pero voy a mi casa a descargarme de nuevo frente al televisor. O voy a mi casa a descargarme frente a cualquier otra cosa, menos en ver a alguien que necesita a Cristo y que necesita que Cristo entre a su vida y lo salve. Pero como yo no le hablé, no se salvó. Como Nínive necesitaba a Jonás y Jonás no iba, no había sido salvo. Hasta que Jonás se atrevió, ¿verdad?, bajo la obligación de ir a donde tenía que ir. Yo no sé, pero hay mucho ministerio que la Ociosity lo tiene como Jonás, yendo en vía contraria. Dios lo mandó para un lado y ellos están yendo para otro. Pero ¿sabe qué? Dios va a hacer lo que haya que hacer para meterte en el camino. Gloria a Dios. Sigo con las enfermedades. Tradicionalismo. Ay, Dios. Cuando esto es el tradicionalismo, cuando el pasado interrumpe el presente. Cuando solamente estamos enfocados aquí, toda la vida esto se ha hecho así. Y como toda la vida se ha hecho así, no hay forma de que usted me diga, mire, déjeme decirle, gloria al Señor, que no siempre los tiempos van cambiando y no significa que nosotros tenemos que dejar de lado lo que Dios nos ha pedido que llevemos. Lo que tenemos que entender que como los tiempos han cambiado, nosotros tenemos que trabajar para que dentro de la santidad en Dios también podamos ir acorde con el tiempo. Dentro de la santidad que Dios exige, nosotros también tenemos que crecer. ¿Saben por qué? Gloria al Señor, porque tenemos una generación que viene subiendo con hambre, pero tenemos una generación que viene subiendo preparada, pero tenemos una generación que viene, aleluya, a buscar a Dios con otra intención, aleluya, para que lo lleve a otro nivel. Y ¿sabe qué? Ya Dios está sacando de niveles, ya Dios lo que está promocionando gente. Aleluya. Y gloria al Señor, no nos deja acusar, porque todo tiene que ser como ya yo aprendí. Una persona amiga que dice, yo estoy a la antigua. Y ustedes, desde que le hablan de cualquier cosa, dice, yo estoy a la antigua. Ahora mismo, nosotros estamos aquí y esto que estamos haciendo aquí se está viendo para multitudes. No se podía hacer esto antes, pero para muchos hacer esto hoy sería terrible. ¿Cómo es posible? En la iglesia nosotros mandamos a apagar los celulares. Lo que nosotros mandamos a apagar es que usted lo deje estar sonando. Pero si se puede transmitir algo, como se está haciendo ahora, entonces eso sí hay que incorporarlo, para que el mensaje de Cristo y las redes sociales, entonces no solamente sea para subir vagabundería y usted diga, eso es del diablo. ¿Saben por qué? Porque solamente comienza a ver cosas que no edifican. Es igual que el que entra a YouTube y solamente comienza a buscarle algo de pastores que pescaron. ¿Qué le va a encontrar? Pastores que pescaron. Pero si me dice, dame a buscar palabras de edificación, ¿qué va a encontrar? Palabras de edificación. Si usted comienza, óigame bien, si usted se recarga de basura, usted se convierte en un basurero. Pero si usted
y el que tiene la autoridad dada por Dios soy yo. Cuando nosotros entendemos que la palabra establece que si nosotros trabajamos con otras personas que nos pueden ayudar, la carga se hace más liviana. Amén. Cuando los pastores entiendan que los líderes son para ayudar, porque ahí viene el asunto donde los líderes antiguos no dejan pasar a los nuevos. Y anoche se decía que muchas veces se ve a alguien nuevo que Dios lo está promocionando y comienza, no, pero fíjate, hay que detenerlo. Llega ayer y mira cómo va. Claro, porque no se está alimentando de basura. No se está alimentando de basura, y como de lo que se está alimentando es para que Dios lo promueva. Como de lo que se está alimentando el Señor, yo vine aquí, pero yo no vine a tener, aleluya, una ociositis. Yo no vine aquí a tener, aleluya, un asunto donde voy a estar muerto ahí. No, yo vine para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer, para que tú me uses como tú quieres usar. Yo necesito que yo sea el instrumento que tú vas a usar para tu gloria. Yo necesito ser ese instrumento que tú estabas buscando. Yo necesito ser la persona que tú estabas llamando. Yo necesito estar donde tú quieres que yo esté. Yo necesito ir donde tú quieres que yo vaya. Por eso te ven líderes que crecen. Por eso te ven líderes que avanzan. Por eso te ven líderes que Dios los promociona. Pero ¿sabe qué? Cuando el Poder City entra a la iglesia no crece, porque los líderes no dejan que los otros se desarrollen. Los líderes no capacitan. No capacitan al otro, porque si lo capacitan me puede quitar. Y como me puede quitar, déjame yo darle ahí. Y anoche se hablaba aquí del poder de Balaguer, ¿se recuerda? Un poder, un liderazgo enterrado. Entonces, usted como pastor, usted como líder, usted como cabeza de un grupo, usted no puede enterrar su liderazgo. Deje un legado, pero no un legado de que solamente de usted, no un legado de que si yo no estoy nada se hace. Suelte eso. Suelte eso. Suelte eso. Aleluya. Porque hay momentos, aleluya, donde usted no va a poder estar y Dios mismo se va a encargar de decir, necesito que te me aquí. Pero déjame seguir aquí porque tengo otras enfermedades. Supercooperación, donde el pastor me llama para ir el lunes a su iglesia, voy. La pastora me llama para ir a su iglesia el martes, voy. El pastor me llama para ir el miércoles, voy. Y descuido la local. Descuido la que está aquí. Entonces coopero con todo el mundo, estoy bien con todos los pastores. Pero la iglesia se está muriendo. Porque nunca estoy. Nunca estoy. Y yo tengo líderes que predican. Pero como invitaron a la iglesia y es para el mensaje, yo voy. Como es para ir a predicar, yo voy a ministrar la palabra. Ministren, ustedes quédense aquí, oren, que yo voy y predico. Entonces ahí viene la otra enfermedad que se llama comerciolitis. Comerciolitis. Comersolo, póngale comersolo ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo de comer solo es cuando nos volvemos sectarios. ¿Por qué? Porque no me quiero unir con ninguna otra iglesia porque me daña la doctrina. No me puedo unir con la iglesia del pastor tal porque tiene una doctrina que no me daña. Mire, usted puede trabajar con otra persona, no significa que usted se une a su visión. No significa que usted se une a lo que él tiene. Pero el evangelio, cuando usted lo busca en unidad, crece. El evangelio, cuando usted entiende que el pastor que está a su lado también necesita de usted porque usted necesita de él, no significa que usted está uniéndose a la visión ni
ni a la doctrina del pastor, pero usted trabaja en unidad. Y cuando hay que empujar, se hace más fácil. Se hace más fácil. El pastor me decía que iba a comprar unos equipos. Le dije, pastor, voy a comprar unos equipos. Y yo le dije, usted no me diga más nada, coja para la iglesia y diga, me metí en un lío y ustedes tienen que sacarlo. Usted va a llegar allá y el mensaje, el tema principal de su mensaje, me metí en un lío, ustedes me ayudan a salir. No tienen que decir más nada. Usted coge para allá y dice que está metido en un lío, que cómo me ayudan a salir. Y todo el mundo tiene que levantarse y decir, yo puedo así. Entonces, gloria al Señor. De manera que nosotros tenemos que aprender a trabajar en unidad. Indiferencia. Indiferencia es cuando la iglesia pierde el primer amor. Cuando ya le da lo mismo lo que pase. Ya están ahí por cumplir para no cerrar la iglesia, para que no digan se fue. Pero le da lo mismo lo que pase. Hay pastores, líderes que están viviendo esperando que Cristo haga algo con ellos. Digan, bueno, yo estoy aquí hasta que Cristo quiera. No. Tú tienes un trabajo que hacer, dice la palabra, que cuando Él venga te encuentre haciendo así. Entonces no es para que tú te sientes y te arruines. El estancamiento que hay en la iglesia es justamente por esto, por la indiferencia que hay en el liderazgo. Y si queremos tener una vida ministerial en crecimiento, tenemos que sanarnos. Tenemos que sanarnos. La inmoralidad. Inmoralidad. Esto es cuando la inmoralidad sexual es aceptable en la iglesia. Nosotros, en la iglesia, tuvimos un caso, una pareja que le conocimos una situación y lo pusimos en disciplina. Yo no creo en que tú te en disciplina, te me pone allá y nadie ni te mire. Yo no creo en eso. Yo creo en sentarme con la gente, a trabajarlo, a restaurarlo. ¿Por qué? Porque el que está enfermo necesita a alguien que lo pueda restaurar. El que está enfermo necesita a alguien que venga y le diga, tranquilo, que Dios te ayuda, Dios te saca de allí. Y la restauración Dios la trae. Pero si usted lo soltó, el diablo se lo lleva. Y hay un ministerio que hoy viene y se convierte en 2 gente, pero se van 3 mañana. ¿Por qué? Porque no ponderan al que tiene ahí sentado. No trabajan con el que está ahí. Y le importa si ese se va. Es más, hay muchos lugares donde el que está ahí lo cargan más que lo cargaba el mundo. Y le ponen toda la carga del mundo. Y la persona quiere, óyeme, yo quisiera servir a Cristo, pero llevo una carga pesada. Cuando se supone que cuando venimos a Cristo es para que la carga se aliviane. Entonces comenzamos nosotros, ¿verdad?, a ponerle esto, pero también comenzamos a permitir inmoralidades en la iglesia. Y bueno, pero eso no es tan grave. A mí me enseñó la palabra que no hay mentiritas, que no hay mentiras, sino hay mentira. Y hay un solo padre para la mentira, se llama Satanás, el diablo. Y muchas veces nosotros, porque la parte de inmoralidad nada más no se da cuando alguien peca de manera que es infiel, sino cuando alguien comienza, y aquí agárrese porque esto sí lo vivimos, quizá usted no, pero yo sí, las murmuraciones. Cuando comienzan a murmurar, no, pero que tú no sabes, porque es que el pastor es una batalla, es que el líder es una batalla, es que el hermano es una batalla, y muchas veces nosotros le prestamos oído a las murmuraciones, porque muchas veces nos sentamos. Yo aprendí a cortar con las murmuraciones y los chismes. Yo aprendí eso. ¿Sabe cómo? La pastora viene donde mí a hablarme mal del hermano y yo le digo, ok, venga acá,
pastor, cuénteme a ver, la hermana me comenta tal y tal cosa. No, hermano, pero yo no fue para que lo dijera. No, hermano, pues vamos a sanar esto. Vamos a sanarlo. ¿A que no vuelve con un chisme? ¿A que no vuelve y se lo traga? No, que el pastor no lo puede decir. Pues si se lo digo, va de una vez. Pero se corta. Y cuando usted agarra en su iglesia y comienza a sanarla, todo el mundo sabe que ya, claro, no se pare aquí. No se pare aquí a anunciar lo que la hermana le dijo. Llame a los hermanos. Porque se crea lo que se llama mal testimonio del liderazgo. Y esa es una enfermedad, el mal testimonio. Y el mal testimonio es cuando hay desórdenes en la iglesia y cuando ya está afuera hablando mal, no que en esa iglesia. No es que ahí las cosas no caminan muy bien y para yo ir ahí mejor no voy. Para yo ir allá mejor no voy porque de ahí, mira, y te lo cuento el caso, mira fulano, y comienza por ahí, es un testimonio, hermano, que se sana, pero no se borra. Se sana, pero no se borra. Aleluya. Un día de esto le estaré hablando de las cicatrices del líder, para que usted sepa que no se borra. Pero hay una enfermedad, hermano, que destruye cualquier ministerio, que destruye cualquier iglesia, y es la destrucción familiar. Cuando en la iglesia comienzan a destruirse los matrimonios, y comienzan a destruirse los matrimonios por X o Y, porque ella o él fue infiel. Eso, hermano, destruye los ministerios. Eso destruye la vida ministerial de cualquiera. Gloria al Señor. Y por ahí podemos seguir mencionando. Bueno, déjame mencionarle una más. La división. Ahí está la peor. La división. Donde en la iglesia hay grupos. Y este grupo no se junta con este porque los de este son de este. Por eso el pastor tiene que orar para nombrar los líderes. Eso de nombrar los líderes por votación, hermano, cuidado con eso. Órale a Dios para que Dios le revele quién es el que va a estar, quién es el que puede exigir, quién es el que puede guiar al pueblo, quién es el que puede hacer el trabajo que Dios está pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice vamos a hacer una votación, usted arma grupos. No, espérese, yo soy de este grupo y como este grupo no ganó, yo haré algo. No, tenemos que trabajar. Y si Dios no le revela a usted, entonces métase. Y al Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Pero hay algo que quiero entrar rápido, y es en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Allí vamos a hablar de los ministerios. Pero allí están los 5 ministerios. Si usted quiere, nómbrele 4 y con eso no pecamos. Para mucha gente no le gusta que yo le diga esto, pero yo con 4 me quedaría y estaría bien. Otro ministerio. Pero igual, solamente quiero ver esto. La palabra dice que Dios nombró a un maestro, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros apóstoles. Y yo me atrevería a hacer un ejercicio rápido con ustedes. Que usted me escriba rápido 5 características del pastor. 5 características del pastor. ¿Qué es el pastor? Si alguien me lo puede nombrar, alguien me puede decir por lo menos algunas. ¿Sí? Líder, consejero y espiritual. ¿Alguna más? Ángel de la iglesia. Amén. ¿Sabe que me llama la atención esto y por eso comienzo así?
ministerio con el que más nos relacionamos, porque si usted comienza a hablar del profeta fácilmente, usted habla mucho del profeta. Si habla del maestro, habla más del maestro. Pero el pastor es como el que más nos relacionamos y sin embargo el que menos conocemos. Y la Biblia es del que menos habla. La Biblia del que menos habla del pastor. Para Dios pudiera, no estoy diciendo que es, pareciera que el pastor es el que menos, ¿verdad?, importancia le da. Sin embargo nosotros es el que más importancia le damos. Y yo quiero que usted entienda esto. Por eso le dije que no se trata de la posición, sino de la asignación. ¿Por qué? Porque, aleluya, déjeme cerrar aquí. Oiga esto. No hay un profeta más grande que el pastor. No hay un pastor más grande que el maestro. No hay un maestro más grande que el apóstol. Lo que sucede es que la gente cree que la posición le da estatura. La gente cree. Esto no es cuestión de que la unción soy yo el que la tiene o que eres tú que la tienes, porque la unción es de Dios. Esto no es que soy yo el que Dios eligió, porque si yo también estoy aquí, también a mí Dios me eligió. El problema aquí descansa en que nosotros sepamos cuál es nuestra asignación. ¿Cuál es mi asignación dentro del pueblo? ¿Cuál es mi asignación en lo que Dios me ha llevado? ¿Sabe por qué? Porque cuando, pastor, hágame el favor. Oiga esto. El pastor, Dios le pone un alma. Y cuando Dios le pone un alma, pastor, vamos a decir que es un alma que Dios puso en su mano. Dios le entregó esa vida al pastor. Y el pastor tiene la responsabilidad de cuidar esa alma. Y el pastor va a venir donde el maestro. Y le va a decir al maestro, maestro, yo quiero que tú me formes esa vida. Y se le entrega, pastor. Dígale a su vida al maestro que le forme esa vida que Dios le entregó. Tiene que pedirle, porque él es el maestro, usted es el pastor, pero él es el que lo va a formar. Ahora pídale que forme esa vida. La vida, es una vida que usted tiene en su mano, que el Señor le dio. Y usted va a decir, fórmame esa vida. Pero hay una cuestión. Usted no puede dejarle la vida al maestro, porque si se la deja, se la mata. Usted tiene que decir, fórmala, pero yo me quedo. Fórmamela. Pero yo tengo que estar ahí, porque yo tengo la responsabilidad de cuidarla. Y el maestro la va a formar, pero no la va a cuidar. La va a instruir, pero no la va a cuidar. Pero yo le digo, usted cuídamela. Y entonces el maestro viene y se la instruye. Pero esa vida, por quien Dios se la entregó al pastor, fue por el evangelista. Y aquí yo quiero, pastor, ya está formada, pero quédense ahí los dos. Está formada esa vida, usted la está cuidando. Y aquí quiero que usted entienda esto. El evangelista, gloria al Señor, viene, predica, la vida se salva y el evangelista se va. Porque el evangelista agarra y trae el manual de alma y se la entrega al pastor. Pastor, ahí está su vida. Y se va. Por eso usted como líder, como evangelista, usted tiene que entender cuál es su asignación. Usted tiene que entender que si a usted lo llamaron a predicar, vaya, predique. Que las almas, aleluya, se salven. Usted tiene que buscar en Dios para que las almas se salven. Y cuando las almas se salven, no son suyas. No son suyas. Usted agarra y se la entrega al responsable de cuidarla. Porque, pastor, el evangelista no se puede quedar porque el evangelista no cuida. El evangelista
esa vida, pastor. Profeta, márcale el destino profético. Mira, Dios te marca este destino. Usted no puede estar hablando lo que Dios no dijo. Usted tiene que decir lo que Dios ordenó, lo que Dios le dijo, lo que Dios le susurró. Por eso, hermano, el profeta anda escondido en Dios. El profeta no anda siguiéndose, el profeta anda buscando a Dios. Porque cuando el profeta se para, tiene que hablar lo que Dios habló. Tiene que decir lo que Dios dijo. Y hay mucho hoy, por eso hay muchos con hojas, que andan diciendo, Dios me dijo, y Dios calladito. Dios me habló, y Dios en otra cosa. Porque como tú estabas viviendo, tú me interesabas, y yo estaba pendiente de aquel que sí estaba en otra cosa. Yo estaba pendiente de que estaba buscándome, y tú estabas en otra cosa. Hay muchos que lo que tienen es mucha hoja. Y usted lo ve, que andan por allá y por acá, pero lo que tienen es hoja. Y Dios no le está mirando porque ya vimos lo que le pasó a la higuera, por tener hoja. Por eso el profeta le marca el destino profético a la vida, pero el pastor no la suelta. Porque el que va a dar cuenta por esa vida es el pastor. Amén. Muy importante, pastores. Muy importante indicar que no es que el pastor tiene que tener la vida aquí, ahí. Porque no es su esposa para que la tenga debajo del brazo. La vida usted lo que va a buscar es que sea formada. Cuando es formada y Dios le marca destino, entonces usted tiene que comenzar a encaminar hacia el destino que Dios le marcó. Y si Dios comenzó a hablar que en su iglesia hay pastores, comience a formarlo en dirección al pastorado. No comience a tener miedo. Ya Dios marcó. Y puede ser que sea el que me va a sustituir. Gloria a Dios por ello. Yo estoy formando ya a ver quién se me levanta como pastor. A ver si le suelto un poco. Nosotros tenemos que entender esto, hermano. Que usted tiene que formar la gente para ir dando asignaciones. Porque no se trata de la posición. Hay muchos que se crecen porque lo pusieron. Yo recuerdo cuando a mí me pusieron como líder de jóvenes a nivel nacional. Muchos decían, bueno, papá, llegó el momento de tu crecimiento. Y yo dije, porque la posición es la que me da el crecimiento. O sea que yo no estaba destinado a crecer si no me daban esta posición. Dios no me llamó para que me vean con la posición. Dios me llamó con asignación. Y yo tengo que trabajar en base a mi asignación. Yo tengo que trabajar basado en lo que Dios me ha asignado. Pero hay gente que se llena de podercitos. Y le tengo mala noticia. Si usted está en eso, suelte eso porque eso lo mata. Tenemos líderes que vienen creciendo y esos líderes tenemos que irle dando participación. Es más, hay personas, ay Dios mío, hay personas que ya tienen que entregar su ministerio porque ya su ministerio culminó y está estancando el avance de la obra porque el ministerio culminó y todavía ellos no sueltan. Personas que ya Dios le dijo, hasta aquí llegaste, pero ellos siguen podercitis y nadie que se mueva porque le corto el agua y la luz. Iba a decir otra cosa, pero no lo sé. Le corto el agua y la luz. Hasta que yo respire, que nadie aspire. Pero nosotros tenemos que entender que el hecho de que Dios me diga, mira, vamos a dejar una nueva generación que trabaje, que avance, no significa que ya yo no sirvo para nada. Significa que Dios quiere darme reposo. Aleluya. David nombró a Salomón antes de morir. David no nombró a Salomón después que se murió. Claro, no servía para nada. No servía ya. Pero lo nombró antes de morir. Hay muchos que estamos esperando morirnos para que otro venga. Entonces pasando de Balaguer.
que como Él se murió y no dejó a nadie instruido, como Él no dejó a nadie capacitado, o por lo menos no capacitado, sino que no le dio el empuje que necesitaba, entonces se enterró ese liderazgo. Hay ministerio, hay iglesias que van a enterrar su liderazgo con ellos. Y va a tener que venir el que venga como que es nuevecito, pero peor, porque tiene un pueblo mal formado. Como que es nuevecito, pero peor. Porque lo más difícil es trabajar con un pueblo que otro le dio costumbre. Yo vengo aquí a querer trabajar y le digo a la iglesia, mire, ¿cómo es la que se trabaja aquí así? No, decimos lo que digo al salón. Mi papá le puso impuestos, pero mire, mi papá ni el dedo meñique. Así que apriétense. Eso es lo que vamos a ver. Que alguien va a venir y el pueblo va a decir, óyeme, se levantó Absalón. Absalón no, Absalón no, Jeroboam. Se levantó Jeroboam. ¿Por qué? Porque ahora el hombre viene a ponernos reglas, dice que la iglesia, él no es el que la va a mantener, sino que la iglesia la tiene que mantener. ¿Sabe por qué? Ay, Dios mío, esto es... Hay iglesias que están siendo sostenidas por el pastor. Iglesias que cuando llega la factura de la luz, el pastor es que la paga. Iglesias que cuando hay que comprar el micrófono, el pastor es que lo compra. Y cuando me levanto yo digo, hermano, hay que comprar un micrófono, así que todo el mundo pase aquí adelante, porque necesitamos que el micrófono se compre. Echa ahí, porque hasta que no te llena no se compra. Dice, hermano, acá, ¿qué es esto? Y este hombre, a nosotros nos enseñaron así. A nosotros nos enseñaron eso. Y una vida en crecimiento va formando. Porque una vida en crecimiento tiene que entender algo. Si su vida ministerial está en crecimiento, usted tiene que entender que hoy usted está aquí, pero como usted está en crecimiento, mañana estará aquí. Pero alguien tiene que quedarse de donde Dios lo movió. Alguien tiene que seguir haciendo lo que usted hacía antes. Su nombre. Alguien tiene que tomar la posición de donde Dios lo mueva. Porque hay muchos que están buscando, Dios mío, muchos que quieren la promoción de Dios, pero no tienen a nadie capacitado para que se quede donde ellos están. ¿Y qué promoción es que usted busca? Se le tiene un mal concepto a la promoción de Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento trae consigo que alguien venga detrás. Pero sobre todo usted tiene que entender lo siguiente. El crecimiento en Dios es como una escalera. Si usted en su vida, su ministerio está en crecimiento, usted tiene que verlo como una escalera. Esa escalera que está ahí, mientras alguien viene subiendo, yo puedo ir bajando. Y mi liderazgo hoy puede estar en crecimiento. Mi vida ministerial hoy puede estar en crecimiento, pero mañana. Por eso usted y yo tenemos que tener pendiente a todo el que nos va pasando por el lado, a todo el que vamos dejando atrás. Tenemos que ir viéndolo. Porque si yo me olvido de que voy dejando a alguien, cuando yo venga bajando, que estoy seguro que viene, son esos que yo dejé lo que me voy a encontrar que vienen subiendo. Que vienen subiendo. Y lo que más ha dañado al pueblo de Dios es menospreciar al que viene subiendo detrás. Menospreciar al que viene subiendo. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente ese que viene subiendo y que nosotros dejamos es que dice, ven acá, usted no era el que iba rápido. Usted no era el que me pasó rápido. Y hay muchos que son un poco más atrevidos y dicen, bueno, ahora cállame tú atrás. Porque hay gente que se sabe meter con Dios, ¿sabe? Hay gente que se sabe meter con Dios. Hay gente que le dice, Dios, me pongo a ti para que tú me muevas. Me pongo para Dios para que Dios me mueva. Y generalmente nosotros en nuestra vida ministerial tenemos que tomar en cuenta que si nosotros estamos en crecimiento, la formación nunca debe dejar de hacerse.
siempre tenemos que formar a quien nos va a sustituir. Siempre tenemos que formar a quien nos va a sustituir. Yo recuerdo, y con esto voy cerrando. Yo no cierro como algunos que dicen van cerrando y le falta mucho. Gloria a Dios. Recuerdo que me pasó cuando en la iglesia va un pastor y está ministrando, me habla del ministerio pastoral, y yo me quedo mirándolo medio extraño porque no estaba muy interesado. Sin embargo, me dice, no, me puedes mirar como tú quieras, pero ese ministerio está marcado. Resulta que un día, estando yo en una iglesia, el pastor de la iglesia dice, miren bien a este muchacho. No era mi iglesia. El pastor le dice, miren bien a ese muchacho, porque ese muchacho puede ser el pastor de aquí. El pastor de la iglesia está diciendo esto. Yo iba a predicar. Este muchacho puede ser el pastor de aquí mañana. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Porque ¿sabe qué pasó? Yo caí a la iglesia como miembro. Y el pastor se fue. ¡Qué batalla! Gloria a Dios. ¡Qué guerra! Solamente porque el pastor un día dijo, mírenlo bien. ¡Qué guerra tuve! No pude desarrollar mi vida de ninguna manera. Ahí es donde uno entra y dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiar el baño, porque yo nunca me le presenté, yo quiero ser. ¿A dónde hay que ir? Como decía el varón anoche, hay que limpiar el baño. Yo limpio el baño, hay que limpiar. Pero no había en ningún lado, yo caía bien, porque era una amenaza. Si estaba limpiando el baño era una amenaza, porque como quiera ahí me veían cuando iban al baño. Y veían que el baño estuviera limpio, entonces había un problema, porque el baño está muy limpio. Y lo van a estar viendo ahí, y van a preguntar quién limpió el baño. Lo limpió bien. Bueno, eso soy yo, ¿verdad? Diciendo que porque era una batalla en todas las áreas. Ah, miren, me invitaron a predicar. No podí. Pastor, suelte eso. Suelte eso. Líder, suelte eso, que eso lo va a matar. Eso lo va a matar. Hay muchos que cuando le dan la posición se engordan. Dicen, espérate, yo soy el líder. Así que al dirigirse a mí, diríjase con un poco de respeto. Y comienza a tomar estatus, pero pejatus. Porque entonces lo busca Dios para que lo vean. Y cuando se para aquí, lo que quiere ser el líder que se paró. Hermano, eso lo va a matar. Lo va a matar. En el Evangelio eso no sirve, porque aquí no se trata de la posición, aquí se trata de la asignación. Se trata de lo que Dios te asignó. ¿Qué fue lo que Dios te asignó? Que dirija una rey. Dirígela, pero dirígela bien, sabiendo que tú no eres eterno. ¿Qué fue lo que Dios te asignó? Dirigir la dama, dirígela, pero sepa usted que no es eterna. ¿Qué fue lo que Dios te asignó? Dirigir a los jóvenes, dirígelo, pero dirígelo sabiendo que tú no eres eterno. Que hoy tú estás y mañana no. Suelta eso de aplastar a lo que vienen subiendo. Y como decía el varón anoche, lo más terrible es cuando se levanta la envidia del crecimiento espiritual de otro. Muchas veces nosotros no soportamos ver el crecimiento de otro, que yo lo vi llegar. Óyeme, yo lo vi llegar y yo sé cómo era que andaba en el mundo. Fui yo que le prediqué. Y ahora viene a creerse, no se cree, se está buscando a Dios. Y no está mirando para el lado, está buscando a Dios y Dios me está promoviendo. Está buscando a Dios y Dios me está llevando. Ah, Dios mío.
La iglesia tiene que salir de eso, hermano. El liderazgo suyo, si está en crecimiento, salga de eso. Capacite al que va a ocupar la posición que usted tiene. Si usted, y esto es bien importante, hermano, si usted es pastor, prepárese para que haya otro pastor en la iglesia. Si usted es pastor, prepárese para que haya otro pastor que usted pueda compartir el púlpito y usted se reúna con él. Pastor, mire, este domingo le corresponde a usted llevar la palabra. Trae una palabra con sabiduría, métase con Dios para que Dios lo use. Y déle posición para que Dios comience a darle asignación. Y yo le voy a decir una cosa, cuando usted comience a hacer eso, ¿sabe lo que va a pasar en su vida ministerial? Que va a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque entonces ya usted va a tener que abrir otro campo, porque o se va usted, como le digo a los dos, te coges tú para allá o cojo yo para allá. Pero tú para allá y yo para acá. Y no es porque hay problemas, es porque ya hemos crecido y necesitamos expandirlo, ¿no? Pero la iglesia no se expande si usted le interrumpe a otro. El crecimiento se da cuando usted le dice, pastor, es necesario que usted comience a trabajar en el llamado de Dios. El pastor tiene que comenzar a orar, Señor, ya que, porque hay una cuestión, uno tiene que orar para comenzar. El pastor es uno de los ministerios más completos. Tiene que tener de maestro, tiene que tener profético, tiene que tener de evangelista. Y el apóstol, yo le digo que si usted menciona 4 no peca. Estoy buscando un estudio que están dando por ahí para promoción. Entonces, pero usted como pastor comienza a orar, Señor, revélame los ministerios que tengo en la iglesia y comience a ministrarlo desde aquí. La iglesia se pone de pie y usted comienza, varón, Dios te llama a esto, Dios te llama aquí, Dios te llama al campo, comience a ministrarle lo que Dios le revela. Pero comience a hacerlo sin miedo. Y cuando usted le diga a alguien, usted como pastor se levante, gloria al Señor, y le diga a uno de los miembros, mira, Dios te está llamando como pastor. Eso va a ser así, dice, ¿cómo así? El pastor me está diciendo que me está llamando como pastor. Dios mío. Entonces usted le dice, tiene llamado al pastor, así que a formarte como pastor. Y usted va a comenzar a tratarlo como el llamado que Dios le está dando. Y oiga bien, para el liderazgo que viene en crecimiento también, cuando te marquen como pastor, no te dijeron, tú eres pastor. Ay, ¿cómo fue que dije? Cuando te digan, tienes llamado al pastor, no te dijeron, tú eres pastor. Te dijeron, tiene el llamado. Jesucristo no comenzó su ministerio hasta tener 30 años. Yo hubiese sido Jesús y algo, yo comienzo a hacer cosas. Y yo teniendo tanto poder iba a andar ahí escondiéndome. Yo comienzo bien. Comienzo a platicar con la sala. Pero con algo comenzaba ahí, con los muebles. Mi papá me dejó la asignación de hacer 2 muebles, debo hacer 4. Mueble hecho y bueno. Pero Jesús esperó hasta los 30 años. David tenía 17 años cuando lo ungieron. A David le cayó el aceite. Fue ungido como rey, pero David se quedó tranquilo y no salió diciendo yo soy el rey. Se quedó tranquilo esperando su momento, esperando su momento, esperando su asignación. Y aún, porque aquí viene el problema, aún se levantaron los adulones. Aún se levantaron aquellos de, tú eres el rey, tú eres el hombre que tiene el llamado. ¿Saben? Y esto pasa con los evangelistas y los maestros. Perdón a ellos que están en medio, pero hay que sanarlo. El evangelista, cuando Dios comienza a usarlo, dice, pastor, tráteme bien porque tengo el llamado. Yo soy el que tiene la palabra. Yo soy el que tiene. Entonces, el maestro, pastor, como que no tiene conocimiento. Pastor, no tiene discernimiento. Y se salen de la cobertura, lo que decía la una noche. El llamado que tú tienes es un llamado sujeto a autoridades. Y con esto quiero que usted sepa lo siguiente.
Nosotros estamos trabajando en Los Hidalgos. De hecho, el pastor me es testigo, la gloria de Dios, que hablé con él, porque nosotros no estamos afiliados a ningún concilio ni movimiento. Y yo le dije, pastor, estoy orando porque a mí no me gusta estar sin cobertura, sin autoridad. A mí me gusta rendir. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseñaron que cuando usted rinde, cuenta. Cuando usted tiene a quien decirle, mire, esto es lo que estamos haciendo. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos rendimos cuenta, hacemos lo que queremos, maltratamos a quien queremos. Y viene la parte de que en la iglesia, como dirán a mi amiga, le doy posición. Y nadie me puede decir nada porque yo soy el que tiene la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a rendir cuenta. Y no importa el llamado que Dios me haya hecho, yo tengo que saber que mientras estoy aquí, el pastor Santo Zacarías es mi pastor. Y yo no puedo hacer lo que me dé mi regalada gana, porque yo tengo que escuchar lo que el pastor me dijo. El pastor me dijo, usted va a hacer esto. Eso es lo que tengo que hacer. Si el pastor, al yo terminar aquí, me dice, el pastor, lo quiero ahí abajo porque hay unos carneros ahí que van a quedar con muchos días, para allá hay que ir. Pero nadie quiere eso, porque todo el mundo lo que quiere es esto. Que lo vea todo el mundo, la cámara. Y las iglesias lo que andan buscando es gente que anda buscando cámara. Que andan diciendo que tú eres el varón de Dios. Tú eres el hombre y la mujer que Dios llamó para este tiempo. Hay gente que cuando le dicen eso se engordan, pastor. Se engordan. A mí me han dicho una y muchas veces, tú eres un hombre llamado a la nación, sí, pero hasta que yo no predique bien en Los Hidalgos, entonces yo no puedo pretender irme ni siquiera para el Carrizo, porque tengo Los Hidalgos entero, y tú tienes tu comunidad entera y quieres salir a las naciones, pero no has visto ni al vecino. Póngase de pie, póngase de pie, que le digo que iba a terminar. Aleluya. Óyeme bien, tu llamado tiene que estar ligado a una resignación. Y no importa que tú tengas la palabra, tú estás bajo cobertura. Y si tú no estás bajo cobertura, tu llamado, ay Dios mío. Óyeme esto, los dones son irrevocables. Si Dios me dio el don de sanidad, es irrevocable. ¿Sabe lo que Dios me retira? La autoridad. Dios no me retira el don, pero me retira la autoridad. Y tú no puedes permitir que te retire la autoridad. Tú tienes que decirle, Señor, yo estoy aquí para cumplir tu asignación. Yo estoy aquí para ir a donde tú me digas que vaya. Aleluya, tenemos que entender esto, hermano. No ande buscando que lo promueva el hombre. Aleluya, preocúpese para que sea Dios que lo promueva. Preocúpese por buscar a Dios. Preocúpese porque sea Dios el que esté en el centro y no usted. Aleluya, que sea Dios el que sea visto y no usted. Su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que pasa, pastores? Que nosotros muchas veces castramos el liderazgo. Castramos el liderazgo. Porque cuando se levanta alguien que quiere liderar, trabajar y Dios está trabajando en él, le decimos, aguántate que yo estoy aquí. Rompa con eso. Rompa con eso. Y entonces levantamos una iglesia paralítica, debilucha y que no sirve para nada. Y la sociedad que está ahí al lado de nosotros perdiéndose, y hay otros que son fieles porque aman a Dios. Hay iglesias que tienen gente que es porque aman a Dios, no porque. En la iglesia, yo le digo a la gente, el que sienta que se está muriendo, que se vaya. Hable conmigo y el pastor, me tengo que ir porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Pastor,
no son suyas, son de Dios. Son de Dios. Y usted tiene que trabajar y luchar por ellas. Aleluya, pero no lo mate. Si Dios permitió que tenga ahí, cuídela. Hay muchos, y cuando le hablé ahorita de la calidad y no de la cantidad, hay muchos que dicen, no, varón, yo con que tenga 2 o 3 y se vayan para el cielo está bien. Déjame decirte algo. Cuando Jesús habló de la parábola de las 100 ovejas, ¿sabe por qué él supo que faltaba una? Porque la contó. Aleluya. Porque la contó. Y dijo, 99, me falta una. Tengo que salir a buscar esa. Tengo que buscarla. Por lo tanto, el crecimiento tiene que preocuparte por el número. Tiene que preocuparte por el crecimiento. Tiene que preocuparte por dónde están. Cuando tú no ves una de ellas, sale en busca. Cuando tú ves que te falta una, sale a buscarla. Cuéntala. Llegó el domingo. Gloria a Dios. Están así. Están las 100. Si no están las 100, ¿qué pasó? No vi a fulano. ¿Dónde está? Jálme de atrás. Ve a ver. Gloria a Dios. ¿No sabe qué? Cuando se pierde el primer amor, no da lo mismo. Hay diferencia. Si viene, viene. Aleluya. Si no, viene. Nuestro liderazgo va a seguir creciendo. Nuestro ministerio va a seguir creciendo a medida que nosotros nos comprometamos. A medida que nosotros digamos, es necesario que yo comience a avanzar. Miren, hermano, y yo quiero orar por usted. Aleluya. El rey de España está muy fuerte, anda caminando para todos lados, pero ya él asignó a su hijo. Ya él no está en el reinado y él hubiese podido seguir, pero él sabe que está cansado, él sabe que está enfermo, él sabe que ya no puede estar dirigiendo la nación y él dice, tengo que buscar a alguien que pueda con esto, Aleluya. que pueda con esto. Entonces, si usted no puede, suéltelo, que Dios va a seguir honrándolo. Dios va a honrar porque usted se ha ganado la honra. Pero si usted no puede, suéltelo. Búsquese a alguien como hizo Moisés, que esté lleno de Dios, como hicieron los apóstoles, que esté lleno del Espíritu Santo, y búscalo, Padre, delante de la iglesia. Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, unge a tu hijo, Padre, y le digo a la iglesia, este es el hombre que va a llevar la visión. Pero ¿saben cuándo no se hace eso? Cuando la iglesia no tiene una visión definida. Cuando la visión se muere, si yo me muero. Una a quien usted tiene ahí y usted sabe que puede trabajar, para que trabaje, para que lleve el pueblo, para que haga el trabajo, usted dirá, no va a poder hacerlo. Porque no podemos ir, pastora, pero no queremos dejar que vaya a que pueda. No queremos dejar que pueda. Imagínense si el pastor se hubiese dedicado a él y que donde quiera que él es el que tiene que ir. No estuviera con el cable que él dice que él tiene aquí, estuviera enterrado. Pero él ha sabido asignar. Él ha sabido asignar. Y él se puede ir para Haití, se puede ir para Corea, pero cuando se va tranquilo. No se va preocupado, no, que deje a alguien ahí y no sé lo que puede estar haciendo. Se va tranquilo porque él ha trabajado para eso. Él ha capacitado. Si tú no has capacitado a alguien, te tengo mala noticia. Te vas a morir y nadie va a poder hacer nada por mí. Gente muriéndose, pastor, porque no han sabido soltar. Gente muriéndose porque tienen gente con capacidad y no le han dado paso. Gente que tiene mucha capacidad. Es más, gente que lo que están esperando que se mueva el líder. Porque de la única manera que esto crece es de una de dos maneras: o si te sientas o si te mueres.
tu visión no está clara. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que pase la iglesia.